Tutorial sobre Meyerson. No una metafísica científica, sino una interpretación de la ciencia presenta Emilio Meyerson, 1859-1933, en obras que se apoyan en una vastísima cultura científica y filosófica: Identidad y realidad, de 1908, La deducción relativista, de 1925, La explicación en las ciencias, de 1927, El camino del pensamiento, en 3 volúmenes, de 1931. Según Meyerson, ciencia y filosofía tienen el mismo punto de partida, a saber, el mundo dado por la percepción, y el mismo punto de llegada, el acosmismo, y emplean el mismo mecanismo fundamental de la razón. De este mecanismo tratan especialmente los análisis de Meyerson. Su tesis fundamental es la de que sólo la identidad del ser consigo mismo, tal como fue concebida por Parménides, es perfectamente homogénea con la razón y transparente a ella, y que por consiguiente toda explicación racional es una identificación de lo diverso y consiste en reducir a identidad e inmutabilidad la multiplicidad y el cambio que nos son dados en la experiencia. Meyerson intenta mostrar, aduciendo un vastísimo material científico, que tal es en primer lugar el procedimiento que de hecho emplea la razón, tanto en el simple sentido común como en la ciencia y en la filosofía, y en segundo lugar que tal debe ser de derecho, no habiendo otro criterio o medida de inteligibilidad. El sentido común es ya una metafísica creada ciertamente por un proceso inconsciente, pero no por ello menos compleja y elaborada. Hume ha revelado el mecanismo de esta metafísica, demostrando que las cosas son el resultado de la identificación de sensaciones diversas y discontinuas, y que su exterioridad es el resultado de un verdadero razonamiento. Como el sentido común, la ciencia tiene necesidad del concepto de cosa. Cuando el científico ha disuelto la cosa del sentido común en un conjunto de átomos o de corpúsculos eléctricos, estos átomos o estos corpúsculos son, para él, tan reales como las mismas cosas. La reducción no va más que de sustantivo en sustantivo, de objeto en objeto. La ciencia tiene necesidad, además, del concepto de causalidad, y el concepto de causalidad tiende sustancialmente a establecer la identidad entre la causa y el efecto. Sobre este punto insisten especialmente los análisis de Meyerson, en oposición polémica con el punto de vista de Comte y de Mach, según los cuales la ciencia va dirigida esencialmente a la previsión de los fenómenos y no busca la explicación. La exigencia de la explicación es, en cambio, según Meyerson, ineliminable, y la explicación solo se puede obtener mediante el principio de causalidad. Este no es más que el mismo principio de identidad aplicado a la existencia de los objetos en el tiempo, y tiene como resultado la eliminación del tiempo como cambio. Explicar causalmente un determinado fenómeno significa demostrar que en cierto modo preexiste en su causa, es decir, que hay sustancial identidad entre causa y efecto. En hacer más fácilmente posible la identificación consiste la superioridad explicativa de la hipótesis mecánica y de las teorías cuantitativas de la naturaleza con respecto a las cualitativas. El mismo relativismo de Einstein, que comporta la disolución de todo lo real físico en el espacio, lleva el proceso de identificación mucho más allá que el mecanismo. Al mismo proceso son debidos los principios fundamentales de la física, el de inercia, y los de conservación de la materia y de la energía. En efecto, estos principios no tienen una adecuada demostración empírica o experimental. La validez absoluta que la ciencia la reconoce no depende de las verificaciones parciales que encuentran en la experiencia, sino únicamente de la noción de la causalidad como identidad en el tiempo. No obstante, en este incesante proceso de identificación, la ciencia encuentra obstáculos, puntos de detención. La reducción de los fenómenos al esquema de la identificación implicando la negación del tiempo lleva a considerar los fenómenos como reversibles, y así los considera en efecto la mecánica racional. Pero el segundo principio de la termodinámica, Carnot-Clausius, impide admitir tal reversibilidad. El calor no pasará nunca naturalmente de un cuerpo menos caliente a un cuerpo más caliente. Esto establece el orden irreversible de los fenómenos naturales. Ahora bien, el principio de Carnot-Clausius, a diferencia de los demás principios de la física, está fundado exclusivamente en hechos de la experiencia, de donde su falta de plausibilidad y el intento que siempre se ha hecho de negarlo sustancialmente y de restablecer la reversibilidad y la identidad de los fenómenos. Pero este intento es imposible. La reducción a la identidad debe necesariamente encontrar irracionales, esto es, puntos que permanecen incomprensibles, inaccesibles a la razón, porque son irreductibles a su esquema de identificación. A cada paso, la ciencia se encuentra con estos irracionales. El primero de ellos es la sensación, que la ciencia no podrá nunca explicar. Otros son la acción recíproca de los cuerpos, los estados iniciales de que parten los sistemas de energía, la dimensión absoluta de las moléculas, etc. La existencia de tales irracionales es tan esencial a la ciencia como su tendencia a la identificación. Pero solo esta tendencia constituye la racionalidad propia de la ciencia, racionalidad
que no es nunca identidad analítica, sino identidad sintética, es decir, identificación. Esto es evidente en las matemáticas, cuyo método consiste en reconocer la identidad de ciertos términos bajo ciertas condiciones, que o son establecidos por las convenciones iniciales o son puestas por otros teoremas.